Amados hermanos, les ruego de nuevo el favor que me acompañen en oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, clemente, misericordioso eres, Señor. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que nos hables en esta mañana con poder. Que abras las ventanas de los cielos y dejes caer lluvia poderosa sobre tu iglesia. Usa este vaso de barro, Señor, para que tu iglesia pueda ser alimentada, edificada. Pero que seas tú, Señor, exhortándonos, alentándonos, ayudándonos a comprender lo que tienes para decirnos hoy. Te ruego que tu Santo Espíritu, Señor, nos asista y nos ayude. Tu pueblo tiene hambre y sed de ti, Señor. Aviva nuestros corazones. No nos permitas caer en decadencia espiritual. Revive el fuego de nuestro amor por ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, para tu gloria. Amén y amén. Por favor, amados hermanos, quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, para seguir con nuestra lectura del Sermón del Monte en esta serie expositiva. Mateo capítulo 7, versículo 12, y le ruego por favor se coloque en pie para que honremos la bendita palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 12, dice la palabra del Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este solo versículo forma una sección distinta de todo lo que hemos venido estudiando en esta serie expositiva sobre el Sermón del Monte. Y para ser más precisos, es la sección número 9 de este discurso de nuestro Señor, que se conoce para muchos como la regla de oro. Pero ¿cuál es el tema central de este pasaje? Su tema central es el de la equidad y la justicia. Ese es el tema central, la equidad y la justicia. Y esos dos aspectos deben regular nuestro trato mutuo, nuestro trato hacia los demás. Pero es imposible no asombrarnos con la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es capaz de plasmar un asunto tan relevante para nosotros en unas breves palabras. ¿Quién más podría haber condensado un tema tan crucial en tan pocas palabras? Nadie. La manera en que se aplica esta regla de oro, hermanos,
manifiesta la unidad fundamental de las dos economías. ¿Cuáles dos economías? La ley y el evangelio. Porque lejos que el evangelio prescinda de las exigencias de la ley, el evangelio lo que hace es que las establece. Es por esto que el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 31, él plantea una importante pregunta y él dice: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley, dice Pablo. Así que al analizar nuestro pasaje en la mañana de hoy, encontramos que contiene tres aspectos importantes, tres cosas, y esos van a ser nuestros tres encabezados en la mañana de hoy. ¿Cuáles? En primer lugar, vamos a analizar esa conclusión extraída del contexto, porque el pasaje comienza diciendo por lo tanto. La primera parte del versículo 12. En segundo lugar, atenderemos al mandamiento vital que se nos presenta aquí con un estándar completamente desinteresado. Dice la segunda parte del versículo 12: todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y por último, veremos cómo el Señor elogia ese mandato. La parte final del versículo 12 dice: porque esto es la ley y los profetas. Esos van a ser nuestros tres encabezados en la mañana de hoy. Comencemos en primer lugar analizando esa conclusión que es extraída del contexto. La apertura empieza con un por lo tanto. Por supuesto, nos coloca un freno en la oración y nos obliga a mirar hacia atrás. A examinar qué precisamente, hermanos, a inspeccionar lo que Cristo ha dicho en la sección anterior. Recuerden los versículos del 7 al 11. Recordemos que en esos versículos contemplamos a nuestro Señor Jesucristo haciendo una aplicación práctica de lo que acababa de decir en oración. ¿Y qué insinuaba el Señor? Insinuaba que el privilegio y el deber nunca deben divorciarse. ¿Cómo así? Que las bendiciones de Dios nos van a capacitar para cumplir mejor con nuestras responsabilidades hacia los hombres. Recuerden el versículo 7 decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O que si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Hermanos, la ley de la justicia se une adecuadamente a la ley de la oración. ¿Por qué, pastor? Porque a menos que seamos honestos, sinceros en nuestras conversaciones con Dios, Él nos escuchará. De lo contrario, no. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque es precisamente así como lo enseña la Escritura, que mientras nos manos o mientras nuestra conciencia y nuestras manos estén manchadas por el pecado, por la iniquidad, esas iniquidades no sean confesadas, Dios no nos escuchará. Dice en Isaías capítulo 1, en el versículo los versículos del 15 al 17. Quiero que lea conmigo ese pasaje. Isaías capítulo 1, versículos del 15 al 17.
Dice el profeta, y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros, dice el Señor. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, ¿qué dice el Señor? No escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Esa es la razón por la cual no los escucharé, dice el Señor. Dice el versículo 16, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano y abogad por la viuda. Es claro, hermanos, que no podemos recibir cosas buenas de Dios si no hacemos cosas justas y amables y de buen nombre por los hombres, por los demás. Lo que trato de decir, amados hermanos, es que no solo se trata de que seamos devotos, sino que seamos honestos. No se trata de que seamos religiosos, sino que seamos sinceros. De lo contrario, nuestra devoción no es más que una mera hipocresía. Tristemente, esto es algo de lo que no se suele hablar en nuestros púlpitos en estos tiempos, sino que por el contrario, generalmente se crea la impresión de que nosotros podemos esperar una respuesta a nuestras peticiones independientemente de cómo nosotros nos portemos o nos comportemos con nuestros semejantes. En otras palabras, lo que enseñamos muchas veces es que no importa lo que hagas y cómo vivas, Dios siempre responderá a tus oraciones, y eso es una gran mentira. Pero lo cierto es que Dios requiere un cumplimiento cuidadoso de todos los deberes de la justicia civil, hermanos. Así como también que nosotros seamos fervientes en actos de piedad. Así que existe una conexión muy poderosa entre ese por lo tanto y los versículos que leímos, del versículo 7 al 11. Concluye con una pregunta ese versículo 11. ¿Cuál era la pregunta? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pastor, ¿y dónde encontramos la conexión? La conexión consiste entonces en que nos muestra que en la práctica, no es teoría, no es simplemente tener claros conceptos. Es que en la práctica, esta regla de oro, nosotros como cristianos debemos considerar no solo cómo ser tratados por los hombres, sino por Dios mismo. Y por supuesto así lo que hacemos es elevar el precepto muy por encima de la ética de los impíos, de la ética de los no creyentes. Cualquiera que sea el beneficio que esperamos encontrar de la mano de Dios, ese mismo debe ser la medida que debemos dispensar a los demás. Si quieres recibir bendiciones de Dios, si quieres ser tratado amable y amorosamente por Dios, entonces haz tú lo mismo con tus hermanos, con tu prójimo. Y tengo que decir algo muy doloroso. Muchas veces, por lo general, muchos de nosotros tomamos a Dios por ingenuo, o en el peor de los casos lo tomamos por tonto. Pastor, ¿y por qué dice eso? Eso jamás ha pasado por mi mente. Yo soy muy religioso, muy devoto, seguro. Entonces, si es así, ¿cómo puedes pretender que Dios será misericordioso contigo si eres despiadado por los demás? ¿Cómo puedes pretender esperar de Él generosidad, provisión, abundancia, si vives consumido por el egoísmo y solo piensas en ti?
En primer lugar, siempre estás tú. En segundo lugar, siempre seguirás estando tú. Y por último, también estás tú. No olvidemos que cualquier necesidad que otros tengan de nosotros, la misma necesidad tenemos nosotros de Dios. Según sembremos, sea escasa o generosamente, así será nuestra cosecha, hermanos. Eso es algo que está muy claro en las Escrituras. Vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice el apóstol Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Por lo tanto, es claro que debemos considerar muy seriamente cómo me tratará Dios si soy duro, si soy rígido con mis hermanos, con mi prójimo, si soy severo y exijo el máximo de lo que están bajo mi cargo, o si soy severo con aquellos con los cuales trato. Ahora bien, otra cosa que debemos observar aquí es que una debida regulación de nuestra vida de oración es indispensable si en verdad, hermanos, queremos estar preparados para tratar adecuadamente a nuestros semejantes. Porque si pidiéramos diariamente todo lo que queremos de Él, buscando, escuchen bien, primeramente no nuestros propios intereses, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y confiando en su promesa de añadir otras cosas según Él considere mejores para nosotros, entonces no tendríamos una inclinación a la codicia, a la avaricia. Pero si por el contrario nos alejamos de Él, descuidando el sagrado deber de la oración y determinamos hacer las cosas a nuestra manera, confiando en lo que podemos hacer por nosotros mismos, terminaremos ensuciándonos, queramos o no, de los mismos anhelos del mundo. Porque no podemos olvidar lo que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. De manera que es solo habitando, estando constantemente, no visitando de vez en cuando, sino habitando el lugar el lugar santísimo, el trono de la gracia a través de la oración. Nuestros corazones estarán preparados para poder actuar decentemente con nuestro prójimo. No olvides que nuestra tendencia siempre es hacia mí. Nuestra tendencia no es servir, hermanos. Usted es consciente de eso. No nos gusta servir. Así que solo por la comunión constante con aquel que es luz y amor, con aquel que es la fuente de toda bondad y de todo servicio, es que podemos ser impulsados en nuestras relaciones con los demás. Ahora bien, también debemos considerar que esta conexión apunta a que seamos conscientes de que así como nuestro Padre Celestial está dispuesto a dar buenas cosas cuando nosotros las pedimos,
tengamos cuidado de hacer el bien a todos los que se encuentran dentro de la esfera de nuestra influencia. Porque recuerde que aquel que sabe hacer lo bueno y puede hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es pecado. Es por esto que Pablo dice en Efesios, capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto en palabras sencillas, hermanos, es que si Dios nos ha tratado a nosotros con generosidad, entonces estamos obligados a practicar esa misma generosidad y liberalidad con los demás. No es una opción. No debemos permitir que nuestra conducta sea determinada por cómo nos traten los demás, no, sino más bien por cómo Dios trata con nosotros. Esa debe ser nuestra regla. ¿Cómo debo tratar a los demás? ¿Como ellos me tratan? No, como Dios me trata. Teniendo siempre en cuenta un principio básico, el cual encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 8. Pablo dice, sabiendo que todo el bien que cada uno hiciere, este mismo recibirá del Señor. De manera que ese, por tanto, nos obliga a extraer estas conclusiones. Ahora bien, ¿cómo voy a determinar lo que es bueno entonces para los demás? Esa pregunta nos conecta con nuestro segundo encabezado, el mandamiento que nos presenta un estándar completo de desinterés. Note la segunda parte del versículo 12. Así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si notan con atención, hermanos, ese mandamiento consta de dos partes. Uno, ¿cuál? La parte que debe ordenarse, es decir, nuestra acción es acción, no es inactitud, es actitud. No es pasivo, es activo, es la acción que yo debo realizar hacia los hombres. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, la regla que debe regular esto. Esto quiere decir la ley de la justicia y de la equidad que está en cada hombre por naturaleza. En palabras simples, cualquier cosa que tú deseas y consideras mejor para ti mismo, que sé que son muchas porque somos expertos en amarnos a nosotros mismos como nada. Todas esas cosas que desearías y consideras mejor para ti, si estuvieras en su lugar, eso es lo que debes hacer por los demás. Voy a citar al puritano Matthew Henry. Él dice lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos no solo lo que debemos saber y creer, sino lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer, no solo para con Dios, dice Henry, sino para con los hombres. No solo para con nuestros condiscípulos, los de nuestro partido, los que nos persuaden. No, dice Henry, sino hacia los hombres en general. Todos con los que tenemos que hacer. Es completamente vano hablar como ángeles cuando estamos de rodillas ante Dios, si actuamos como demonios en nuestras relaciones con los hombres. No nos confundamos, hermanos, no podemos engañar a Dios. Ahora bien, hay muchas personas que le dirán a Cristo, que le dirán que este tema de la regla de oro que Cristo nos declaró no es nada nuevo. Que eso era un dicho muy común y muy popular incluso entre los paganos, entre muchos maestros filósofos del pasado. Había un dicho común en el pasado que decía: no hagas a los hombres lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Confucio.
El mismo Aristóteles dijo más de una vez, lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Sócrates dijo también, todo lo que te desagrada, no se lo hagas a los demás. Entonces dicen muchos que este tema de la regla de oro no es nada nuevo, porque ya otros hombres en el pasado lo han dicho, que ese pensamiento básico de nuestro Señor ya ha sido expresado en el pasado. Hermanos, pero eso no puede estar más alejado de la verdad. Si leemos a Sócrates, a Confucio, a Aristóteles y todo eso, vamos a ver que todos ellos ponen esto, pero de una forma negativa. Si no quieres que te hagan, no hagas. No hagas lo que no hagas lo que te desagrada. En otras palabras, no quiero que me mates, por lo tanto no te mato. No quiero que me robes, por lo tanto no te robo. Todo negativo. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Ninguno a vos había dicho jamás, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Jamás. Solo Cristo pudo poner esto en positivo. Todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hermanos, ¿puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? Una cosa es decir, no debo dañar a la gente, no debo hacerles lo que me opondría a que me hicieran a mí. Hermanos, esto la ley fácilmente puede obligar a las personas a que lo hagan. Para eso están las leyes. Pero otra cosa es decir, debo esforzarme por ayudar a los demás. Debo esforzarme por ser amable con ellos. Debo esforzarme a tratarlos como me gustaría que ellos me trataran. A ayudarlos como me gustaría que me ayudaran. Eso es muy distinto. Eso solo el amor puede obligarlo a hacer. La actitud que dice no debo dañar a la gente es muy diferente a la actitud que dice debo hacer lo mejor que pueda para ayudar a la gente. Yo te pregunto, ¿cómo realmente deseo y esperas que te traten? Y esta es una posición justa. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo la situación en la que se encuentre esta persona va a ser mi situación. ¿O tú lo sabes? ¿Qué te garantiza que la situación en la que estás evidenciando en esa otra persona, mañana no sea la tuya? Voy a citar nuevamente a Matthew Henry, abro comillas, dice, porque ciertamente podemos temer que Dios, por sus juicios, haga con nosotros lo que nosotros hemos hecho con otros. Si no hemos hecho lo que nos gustaría que nos hicieran, dice Henry. De manera, mis hermanos, que esta regla de oro es el testimonio de Dios en cada corazón humano. Cada uno tiene tanto respeto por sí mismo, tanto amor por sí mismo como para resentirse, dolerse rápidamente cuando es agraviado y censurar enseguida al que lo agravia. Solo entonces tienes que aplicar este principio a su conducta hacia los demás y lo correcto o incorrecto de sus sanciones aparecerán instantáneamente. Nosotros no podemos leer el corazón, solo Dios puede. Pero sí podemos hacer un juicio de cómo una persona trata o no trata y saber qué es lo que hay en su corazón.
De la abundancia del corazón habla la boca. Por esto se nos enseña a abstenernos de todo lo que perjudique a nuestro prójimo, y ya sea en su cuerpo, ya sea a su buen nombre, ya sea evitando mentiras, calumnias, deshonestidad, opresión. Porque la regla, hermanos, la regla es no tratar a los hombres como ellos te tratan a ti. Esa es la regla, sino obrar con ellos como quisieras que actúen contigo. Por supuesto, debemos comprender que esto solo puede salir de un corazón regenerado. ¿Por qué, hermano? Porque el no regenerado, la corrupción de su naturaleza, lo hace ceder a las inclinaciones pecaminosas y lo mueve a buscar su propia ventaja, su propio progreso cultural mediante el egoísmo y desde hacia los demás. Es normal. ¿O usted espera de un hombre no regenerado que sea piadoso y misericordioso con usted? Pero para los ciudadanos del reino de los cielos, para usted, para mí, que estamos en Cristo, para los ciudadanos del reino de los cielos, todos nosotros que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, se nos exige que paguemos bien por mal. No mal por mal. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si quiere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Es por eso que esta regla se aplica no solo a dar, sino también a perdonar. Porque mientras estemos en este mundo, hermanos, habrán enfermedades y ofensas. Por lo tanto, la necesidad mutua de perdonar, recibir perdón. Pero qué buenos somos para guardar resentimiento por cosas reales. Somos tan buenos en menospreciar todo lo bueno que han hecho por nosotros solo por una acción mala que han hecho. Somos capaces de mandar toda aquella buena obra de aquel hombre que en el hospital más de 40 mandas a la basura solo porque se equivocó, faltó. Somos. Eso Pablo en Colosenses capítulo 13, capítulo 3, versículo 13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra alguno, como Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Nos molesta la idea de que los demás nos exijan una perfección impecable, hermanos, entonces no debemos exigirle a otros. Si nos negamos a perdonar a los que nos ofenden, Dios no nos perdonará nuestras ofensas. Ya pueden ver con más claridad por qué ese por lo tanto que vimos al principio. Sería imposible para nosotros, hermanos, poder cumplir el mandato de Cristo sin el poder
de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, nos lleva de nuevo ¿a qué? A que pidamos para recibir. Nos lleva de nuevo a que busquemos para que hallemos. Nos lleva de nuevo a llamar para que se nos abra. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra y el que llama se le abre. Hermanos, ese por lo tanto nos lleva de vuelta a eso. Recordar que no es en nuestra fuerza, no podemos hacer esto por nosotros mismos. Nosotros no tenemos la capacidad o el poder para hacer esto en nuestras fuerzas. Por lo tanto, debe pedirle a Dios, suplicarle al Señor que obre en nuestra vida por medio de su Espíritu, para que en verdad podamos actuar y vivir como Él quiere que lo hagamos. Debo buscar el poder del amor de Dios obrando. ¿Por qué? Porque aparte de eso, no podemos cumplir con los requisitos que se me imponen aquí en el sermón. No podemos. Porque la regla de oro no debe verse solo como una guía de conducta, hermanos, sino como un revelador constante del pecado de los santos. Recordar ese estándar es muy alto para mí. Solo puedo en Cristo. Con atención, hermanos. Ojalá nunca olvide esto. Hermano, hacer alarde de nuestra ortodoxia, de nuestra doctrina y andar parloteando por aquí y por allá sobre la comunión que disfrutamos con Cristo. Eso es vano. Prestamos poca o ninguna atención a este importante precepto que tenemos aquí. La iglesia de nuestros días hay personas interesadas en que sean conocidos por lo espectacular de su doctrina y por su servicio. Dios no aceptará nuestra adoración y nuestra conducta hacia nuestros semejantes contradice nuestra profesión de fe, contradice nuestra doctrina. ¿Por qué no debemos olvidar este mandamiento? Porque es lo que Dios siempre ha pedido a todos aquellos que son súbditos de su reino. Esto no es solo en los de Jesús. Esto nos lleva a considerar nuestro último encabezado, el elogio de esta forma. Parte C del versículo 12 dice: porque esto es la ley y los profetas. Porque esta cláusula contiene un elogio del mandamiento. No es una tarea extraña y dura lo que el Señor está encomendando aquí. Dice Cristo que esto ha sido una tarea que ese mandamiento, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros por ellos, es un resumen compendioso de todo lo que enseña el Antiguo Testamento, de cómo los hombres deben ser regulados, de cómo debe ser el trato entre ellos. Esa regla de oro es la suma de lo que la ley y los profetas enseñaron sobre la ley y la equidad, sobre la segunda tabla de la ley. Pero al mismo tiempo nuestro Señor Jesucristo estaba ratificando que sus enseñanzas tenían la misma autoridad y estaban acorde a todas las enseñanzas de la ley de Moisés y los profetas. Porque recuerden el contexto, los fariseos y los escribas escuchaban al Señor Jesús y decían: ¿quién es este? Viene con una doctrina nueva. No, Cristo dice, no es nueva. Esto que estoy diciendo es exactamente lo mismo que han dicho la ley y los profetas.
Hermanos, el Antiguo Testamento enseñaba el deber imperativo de buscar el bien del prójimo tan enfática y claramente como lo hace el Nuevo Testamento. Quiero que vaya conmigo a Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice el pasaje: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que, ¿qué debes hacer entonces? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Éxodo capítulo 23, versículo 4. Si encuentras extraviado el buey o el asno de tu prójimo, ¿qué debes hacer? ¿Quedarte con él? No, dice, seguro lo devolverás. Claramente esto estaba enunciando el principio: haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Encontraste el buey y el asno de tu prójimo. Haz con él, con el dueño de esos animales, lo que te gustaría que hicieran si tu buey, si tu asno se extraviara. Seguro lo devolverás. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. No endurecerás tu corazón, y aquí somos muy buenos. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás tu mano hacia él, y ciertamente le prestarás lo suficiente para su necesidad y lo que necesita. Somos tan duros que muchas veces, teniendo en sobreabundancia, nos hacemos creer a nosotros mismos que no tenemos. Es característico nuestra falta de generosidad, hermanos. Pero recuerda, hoy es la situación de tu hermano, mañana puede ser la tuya. ¿Qué te garantiza que no lo será? Proverbios capítulo 24, versículo 17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Te gustaría que se rieran si tú cayeras? Proverbios 25, 21. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Así podemos percibir, hermanos, el error y la insensatez de quienes afirman que el Nuevo Testamento contiene moralidad y una espiritualidad superior a la del Antiguo Testamento. No, lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó no era algo nuevo. Él no traía ideas novedosas ni doctrinas novedosas. Él ratificó lo que la ley y los profetas dijeron de él. Cada enseñanza, porque ni una jota ni una tilde de la ley podía ni puede cambiarse. En conclusión, mis hermanos, para los creyentes, para los que estamos aquí, hermanos míos, así como Dios nos trata con esas grandes y abundantes bendiciones de su gracia, con ese amor incomparable, con esa generosidad, así Él espera que nosotros tratemos a los demás. El mandamiento de amar es lo que separa nuestra profesión de fe, lo que separa el cristianismo de la ética de los demás sistemas. De hecho, la defensa del amor en la Escritura incluye el mandato radical de amar a nuestros enemigos, como lo hemos visto. Porque si amáis solo a los que os aman, preguntaba el Señor, ¿qué recompensa obtendréis? ¿Acaso no hacen eso los fariseos? Obedecer el imperativo cristiano de amar a los demás, hermanos, es una marca de un verdadero cristiano.
Usted dice que es cristiano y no ama a su prójimo, no lo es, no se engañe. No lo es. De hecho, ningún cristiano puede afirmar que ama a Dios si no ama activamente a otras personas. No es decir simplemente, mi hermano, te amo mucho en el Señor, pero nunca hago nada por ti, ni siquiera orar. Es un amar activo. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 20, dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, perdón, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y la regla de oro, hermanos, encapsula esta idea. Y nosotros, como súbditos del reino de los cielos, contamos con todas las fuentes de gracia y bondad que queramos. No tenemos excusas. No tenemos excusas para poder hacerlo, porque nuestro gran y buen Dios es la fuente de toda buena dádiva. La pregunta es, ¿le pedimos? Claro, le pedimos para nosotros únicamente. ¿Y qué de tu hermano? ¿Y qué de tu prójimo? Pero recuerda, en tus fuerzas jamás podrás. Esto no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas. Jamás podremos. Es solo en Cristo donde podemos llevar fruto. Es solo en Él donde podemos dar fruto. Es solo permaneciendo en Él. Pastor, ¿y cómo podemos permanecer en el Señor? El Señor lo dijo claramente en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por lo tanto, el Señor concluye, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Empieza a llevar fruto, hermano. Ah, es que yo no oro por el hermano porque no tengo tiempo. No, es que no, yo no llamo al hermano porque el hermano no me llama. Yo no hago tal cosa porque yo espero tratar a los demás como me tratan a mí. Revisa tu corazón. No es eso a lo que el Señor nos ha llamado como cristianos. Para los no creyentes, cualquier amigo que se encuentre hoy acá que no conoce al Señor Jesucristo, quiero decirle algo a los que nos ven por el video. Por más que se esfuercen por ser amables, por más que se esfuercen por ser moralmente aceptables delante de la sociedad, por más que se esfuercen por ser buenas personas, todo ese esfuerzo de nada servirá el día del juicio. El día del juicio, todas esas buenas obras no serán más que trapos de inmundicia. Porque hay una sola verdad. Y tú que estás sin Cristo, quiero que la entiendas. Y es que los únicos que en verdad pueden agradar a Dios son aquellos que llevan fruto y son aquellos que están unidos a Cristo, quien es la vid verdadera. No hay ninguna otra manera en que se pueda llevar fruto que agrade al Señor, sino estando en la vid. Porque todo pámpano que en él no lleva fruto será desarraigado, dice la Escritura. Y tú estás hoy sin Cristo. Pero eso no tiene por qué ser así siempre. Hoy, si escuchas este video o si estás aquí sin Cristo, no fue casualidad. Por la providencia de Dios, hoy estás aquí. Y hoy puedes escuchar con atención lo que el Señor tiene que decir para ti. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Hoy.
No tienes por qué seguir siendo rebelde contra Dios. El Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. No rechaces ni cierres la puerta a Cristo. Esta mañana es tu oportunidad. ¿Qué te garantizará que tendrás una oportunidad mañana? Solo en Cristo hay salvación. Búscale mientras pueda ser hallado. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Vamos a orar y posteriormente participamos de la cena del Señor. Alabado Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos con poder. Oh Dios, guárdanos de ser desobedientes a tu palabra. Hoy la hemos recibido y hemos sido exhortados y también hemos sido animados, Señor, a que podamos hacer lo mejor para ti, para tu gloria. Ayúdanos a esforzarnos, a hacer a los demás como tú nos haces a nosotros, Señor. Oh Dios, que tus generosidades, bondades y de tu gracia abundante sea siempre el estándar que tengamos para dar a otros. Perdona, Señor, nuestros pecados y nuestras faltas. Perdona nuestro egoísmo. Y ayúdanos siempre a mirar como tú miras. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Les ruego ahora, hermanos, a los hermanos que están encargados de repartir los elementos de la cena del Señor, siempre debemos recordar guardar la debida reverencia para la celebración de esta ordenanza, recordando siempre que nuestro Señor Jesucristo está aquí en medio nuestro. ¿Y por qué sabemos? Porque Él ha prometido que donde estén dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio nuestro. Y por supuesto lo creemos. Y con esa misma reverencia debemos siempre estar dispuestos a adorarle con respeto. Cuando hablamos de la cena del Señor, tenemos que remontarnos a su institución. Y la vemos siempre por allá en Mateo capítulo 26, los versículos del 26 al 30, donde el evangelista nos dice que mientras comían ese día, Jesús tomó pan esa noche y habiendo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y dice el Señor, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que la beba con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Hermanos, el relato de la institución lo leemos siempre en los evangelios. Sin embargo, en los evangelios no encontramos los detalles de ciertas advertencias que el Señor quería darnos. Esas advertencias sí el Señor las dejó plasmada a través del apóstol Pablo, quien escribió en la primera carta a los Corintios una serie de advertencias para que nosotros comprendamos la importancia y la seriedad que esto tiene.
El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Siempre lo hemos explicado y siempre lo vamos a explicar. Tomar la cena del Señor indignamente puede significar tres cosas. La primera de ellas es simplemente no tener discernimiento de lo que estos elementos simbolizan. Es decir, no tener conocimiento de qué representa el cuerpo o el pan, que representa el cuerpo de Cristo, el cual fue entregado por nosotros. No tener discernimiento de lo que simboliza la copa, la sangre derramada en la cruz del Calvario para poder hacer expiación por nuestros pecados. En otras palabras, puede significar participar de la cena del Señor indignamente cuando no tenemos una comprensión clara del Evangelio, una comprensión clara de lo que pasó allí en la cruz del Calvario. Por eso, por lo general, se pide siempre que participen aquellos que han bajado a las aguas, aquellos que han sido bautizados, aquellos que han dado fe pública. Pero participar de la cena del Señor indignamente también puede significar otra cosa. Si bien sabemos que esta ordenanza es un memorial precioso que nos recuerda la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, debemos comprender que no es un memorial frío, no es un memorial sin importancia, sino que a través de una meditación y unas reflexiones serias podamos nuevamente volvernos a esa cruz, revisar lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, todo lo que tuvo que pagar, pero también recordar todo lo que tuvo que vivir por nosotros. Porque si la salvación solo fuese perdón de pecados, solamente le hubiese bastado a Dios enviar a nuestro Señor Jesucristo el Viernes Santo a morir en la cruz del Calvario y ya. Pero la salvación también requería de una vida justa que usted ni yo jamás hemos podido tener. Por eso Jesucristo tuvo que encarnarse y vivir esa vida justa, para que luego esa justicia que Él sí cumplió, a través de la fe sea imputada en usted y en todos los que creen en Él. Así que tomar eso como un memorial frío, ni siquiera tener presente la importancia de la obra expiatoria, de nuestro Señor, es tomar la cena del Señor indignamente. Pero también puede significar, como dice Pablo, el tomar de la cena del Señor indignamente, el que vengamos a la mesa del Señor con pecados ocultos, con pecados que no hemos confesado. Usted sabe perfectamente que solo Dios puede ver lo que usted ha hecho. Dios sabe cuánto hemos pecado. Por tanto, siempre que vayamos a participar de la cena del Señor, se requiere de por lo menos un minuto de silencio donde confesemos nuestros pecados. Porque la exhortación de Pablo no es a que no participemos, sino a que confesemos y participemos, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, mi invitación hoy es a que confesemos nuestros pecados y posteriormente participemos de la ordenanza con una limpia conciencia, sabiendo de que aquel
aquel que confiese sus pecados será prosperado, prosperará. El que se aparta de ellos será prosperado, pero el que no los confiesa, el que los oculta, jamás será, jamás prosperará. Les invito a que por favor medite conmigo un minuto y pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Porque fuimos tus enemigos, oh Señor, pero hoy, como tus hijos, tenemos el enorme privilegio de comer y de participar de tu mesa. Gracias a Cristo. A ti la gloria y la honra, Señor. Habiendo dicho esto, hermanos, permítanme leer para ustedes 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo le pido el favor al hermano Pedro que se coloque en pie y dé gracias al Señor por el pan. Amén. Podemos comer el pan, hermanos. Gracias. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le quiero rogar el favor especial al pastor Alex Hernández, que nos acompaña con la iglesia, que por favor ore y dé gracias al Señor por la copa.
Podemos tomar la copa, hermanos. Gracias. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Dios, gracias. Gracias porque otro domingo, una vez más, nos permite, Señor, poder participar de tu mesa. Es un privilegio inmerecido que tenemos, Señor. Gracias por amarnos en Cristo. Gracias por la salvación que tenemos en Él. Te rogamos, Señor, que cada día nos fortalezcas en nuestro peregrinar. Cada día caminemos más agarrados de la mano. Que nos perdones por nuestra necedad, Señor, y que nos ayudes a que sigamos viviendo vidas fructíferas para ti, Señor. Guarda nuestro camino. No permitas que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Y sé tú siempre, Señor, con tu Santo Espíritu, alentándonos, avivando siempre ese fuego en nuestro corazón que necesitamos para seguir adelante. Gracias por esta hermosa iglesia, por estos hermosos hermanos que tú has redimido. Yo te ruego por ellos, para que los guardes y los bendigas y les sigas ayudando cada día en ese peregrinar tan difícil. Gracias por la vida de ellos. Te ruego que tu Santo Espíritu los santifique cada día, Señor, en tu palabra. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús y para su gloria. Amén y amén.